Iniciamos nuestra diaria labor informativa. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de noticiero de Televen. Ya comenzaremos en breve a transitar sobre las informaciones que tienen mayor importancia, que tienen mayor relieve dentro de lo que es el escenario nacional e internacional. Siempre en una apretada síntesis inicial, luego el desarrollo con más detalles, con la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, los diferentes segmentos que tenemos siempre preparados para todos ustedes. Y luego, bueno, como tal, al cerrar la primera parte, vendrá ya el noticiero con todas las precisiones, detalles, las informaciones y lo que se vaya agregando, sumando en la dinámica informativa que a diario tenemos para todos ustedes. Importante es la participación también que ustedes desarrollan, los mensajes que envían a través de la red social Instagram. Su dirección, @el_noticiero Televen. Bueno, vamos a presentar de inmediato algunas de las notas que más están destacando dentro de lo que pues son los temas de mayor relieve en lo nacional y lo internacional. Entremos en detalles. Seguimos ubicándonos en la jerarquización en el tema de la guerra entre Israel e Irán. No se ha detenido la cohetería, no se ha detenido el lanzamiento de misiles, no se han detenido los ataques a instalaciones militares y nucleares en Irán, según revela el gobierno israelí, pero también ha habido ataques fuertes, severos, intensos, hacia pues espacios donde vive población civil, tanto en Irán como también en Israel. Israel ha recibido la fuerza de la cohetería pues iraní en las últimas horas, por ello digo no se detiene. Hay en este caso pues víctimas lamentables, siempre en estas guerras los civiles son los que pues reciben el mayor impacto de una confrontación militar, una confrontación de armas, y en este caso, bueno, pasa de la docena el número de civiles israelíes, pero el número de personas fallecidas entre civiles, militares, científicos en Irán es realmente significativa. Hasta ayer se hablaba de 224 personas, pero la información que se tiene es que el número se ha ampliado. Hay que esperar una información no oficial de parte del gobierno de Teherán sobre las consecuencias de esta guerra. Mientras tanto, hay una movilización militar de los Estados Unidos en el Mediterráneo. En este caso hay el temor que en algún momento el gobierno de Trump pueda involucrarse directamente en la guerra. Ha habido advertencias de varios países sobre lo que ello significaría el propio gobierno iraní. Trump ha insistido en que el gobierno de Teherán debería rendirse, que pudieron haberse evitado todas estas víctimas de haber seguido desarrollándose las conversaciones sobre el tema nuclear, sobre cómo evitar que Irán pudiera fabricar una bomba atómica. Bueno, eso ya es otro asunto, pero lo cierto es que Israel argumenta nuevamente, subraya que los ataques fueron para protegerse porque la información que manejan es que Irán estaba preparándose para un gran ataque, quién sabe con las consecuencias para el mundo que eso significaría. También decía ayer Trump que ellos tienen el dominio del espacio aéreo iraní, que además sabía dónde se escondía, dónde estaba ubicado el líder político y religioso Ali Khamenei de Irán, ¿no? Entonces, bueno, esto se mueve entre la información de inteligencia, se mueve entre las especulaciones, entre la propaganda y la contrapropaganda, meter miedo cuando no es, en fin, bueno, aquí se mueven muchas cosas cuando hay una guerra. Lo cierto es que los países o los gobiernos de los países que quieren la paz siguen, en este caso, pues, trabajando a ver si se logra no detener el fuego, sino sencillamente detener la guerra, porque las consecuencias de la multiplicación de un conflicto con estas características puede ser peor, llevando a lo que nunca se querría llegar, como ya se llegó en lo que fue el corolario de la Segunda Guerra Mundial,
a la utilización de armas atómicas. Hay conflictos armados por todas partes, la situación en Ucrania sigue siendo muy grave. Ayer hubo ataques realmente masivos de parte de Rusia sobre ciudades como Kiev, la capital, con víctimas lamentables, ahí hasta un registro de 12 muertos. En Gaza la situación no puede ser peor. Hay una denuncia de las autoridades de ese territorio señalando que bombardeos, pero con tanques, sobre áreas civiles, sobre personas que buscaban la ayuda humanitaria, deja como saldo 51 personas muertas. En otros sitios del mundo hay confrontación armada. De verdad que estamos viviendo un momento muy difícil en lo que es el escenario mundial, con consecuencias a la que no escapa nuestro hemisferio. Fíjense lo que ha ocurrido en Colombia, que sobre esto hemos reseñado y reseñaremos información también en esta primera emisión. Entonces, bueno, lo importante en este caso es saber que esto puede tener consecuencias tremendas en la paz mundial y se espera en este caso que pueda llegarse a algún acuerdo. Si entra Estados Unidos, si se atacan intereses de Estados Unidos, además de lo que ya hemos conversado, si se cierra, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, por donde circula un porcentaje significativo del petróleo del mundo, esto va a llevar a una confrontación mucho mayor y seguramente a la participación de otros países en esta guerra, que ojalá pudiera detenerse. Pendientes porque las informaciones surgen hora a hora o minuto a minuto inclusive. Bueno, seguimos dentro de lo que es el contexto internacional porque hay notas que destacan. Ayer definitivamente, pues un tribunal en Argentina, un tribunal federal, se pronunció sobre dónde debe cumplir su condena por 6 años de prisión por hechos de corrupción. La expresidenta Cristina Fernández definitivamente será en su hogar. La Fiscalía se opuso a esto, pero la decisión final es que Cristina Fernández pues estará en su hogar cumpliendo la condena de 6 años, fue inhabilitada a perpetuidad para cargos públicos, deberá tener un anillo de seguridad en el tobillo por su movilización, habrá todo un operativo que ya fue acordado por el Tribunal de Seguridad, ella se compromete a no crear ruido y desasosiego en los vecinos de la zona, ella vive en un apartamento, un sector de Buenos Aires. En fin, sin embargo, hoy hay movilizaciones de sus partidarios. El Partido Justicialista, el peronismo, se moviliza, los sindicatos peronistas se movilizan en este sentido, se van a concentrar para protestar por la decisión del tribunal, pero lo importante en este caso es que se definieron las cosas y bueno, ya sabemos que será arresto domiciliario sin derecho a apelación, porque esto llegó a la máxima instancia de la justicia de la Argentina. Seguramente seguirá la concentración por muchos días de personas que estén allí, bueno, y si hay algo excepcional tendrá que pedirse el permiso al tribunal para la asistencia de alguna persona que quiera reunirse con Cristina Fernández. Bueno, seguimos, nos ubicamos en Venezuela. Atención con esto y la paridad cambiaria. Para el día de hoy, por cierto, para que la tengan de referencia, se ubica la oficial, la del Banco Central de Venezuela, en 102.80. Pero sectores del comercio han advertido que la tasa que debe respetarse es la tasa del Banco Central de Venezuela, como también las transacciones en bolívares, que es la moneda nacional. Atención porque surge nuevamente, si bien se ha atacado el tema del dólar paralelo y especulativo, pero surge nuevamente el hecho de que algunos comercios se aprovechan de la circunstancia para solamente querer cobrar en divisas y además cobrar en la divisa de mayor valor como es el euro, no el dólar, que es particularmente por cotidianidad el punto de referencia en el mercado cambiario venezolano, dólar bolívar. Entonces quieren cobrar a una tasa mayor. Esto, repito, lo denuncian algunos sectores del sector comercio, advirtiendo que hay una sola tasa, que es la tasa oficial, que es la del Banco Central de Venezuela. Seguramente la Fiscalía y otros organismos públicos habrán de activarse. Bueno, vamos a ubicarnos en Colombia, ¿no? Hay varios temas. Primero, la situación de máxima gravedad que sigue registrando la salud del senador Miguel Uribe Turbay.
Es muy difícil, siguen pues concentradas muchísimas personas en oración pidiendo por su vida, pero la situación es de verdad extremadamente delicada. Se habla de un milagro, se habla de que puede mejorar, pero es de verdad muy delicado y poder ofrecer más información de la que ofrece el centro médico como tal. Se han tejido especulaciones, los bulos han surgido, las noticias falsas, en fin. Así, bueno, en cuanto a este caso es lo que se tiene hasta este momento, pero pendientes, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, ayer pactaron diferentes factores de la institucionalidad de Colombia para bajar la tensión política que se ha agudizado producto de este atentado contra el senador Uribe Turbay, pero a su vez, fíjense, el Senado volvió a negar la consulta para definir lo de la reforma laboral. Esto que ha generado confrontación y rivalidad muy fuerte entre el gobierno y la oposición. Ayer, de una manera mucho más clara y contundente, pues el Senado negó la posibilidad de esa consulta popular que ha querido de alguna forma, incluso a través de un decreto, establecer el presidente Gustavo Petro. Lo que sí hubo fue que se avanzó en un proceso negociado dentro de lo que es la reforma laboral. Pero a pesar de esa negociación, el gobierno de Petro insiste en que debe haber una consulta popular que ha sido negada, como dije hace un momento, de nuevo por la Cámara del Senado, que es la instancia donde se deben tomar decisiones en este sentido. Bueno, otras informaciones, retornamos al país. Por ejemplo, llegaron ayer 135 migrantes en un vuelo de deportación desde Texas, desde los Estados Unidos. Fueron recibidas estas personas por las autoridades en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Se sigue sumando al lote de que ya ha llegado, así como también se sigue trabajando y se sigue pues denunciando la situación de los migrantes venezolanos que están detenidos en El Salvador, que fueron deportados a El Salvador y que están en ese centro de confinamiento del terrorismo. Bueno, otra información también importante. Ayer se desarrolló una conferencia internacional sobre el tema de Palestina. El gobierno venezolano, a través del canciller Iván Gil, denunció al gobierno de los Estados Unidos por ser indiferente ante esta situación. Se insistió que lo que ha cometido Israel en la Franja de Gaza se trata de un genocidio. Se denuncia la abierta violación de los derechos humanos, en fin, y una mayoría aplastante pidiendo alto al fuego y retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. También en cuanto a temas nacionales, ayer Maduro tuvo una reunión con los candidatos, con los diputados que fueron escogidos en la elección del 25 de mayo, advirtiéndoles que tienen que trabajar por el pueblo y para el pueblo, y que no llegan al cargo para tratar de realizar negocios o enriquecerse o ejercer el tráfico de influencias. Es lo que se entiende de sus palabras. Y en cuanto a deportes, bueno, seguimos colocando en posición prominente el Mundial de Clubes que transmite en señal abierta de forma exclusiva Televen. Ayer hubo partidos importantes. River Plate de la Argentina hizo un gran partido. También en el último del día se enfrentaron Inter de Milán contra el Monterrey de México, quedó empatado a 1. Hay partidos importantes en el día de hoy. A las 3 de la tarde, hora de Venezuela, juega y hay un gran nivel de expectativas. Uno de los favoritos, el Real Madrid, también juega el Manchester City de Inglaterra. En fin, está tomando fuerza esta dinámica del Mundial de Clubes que transmite Televen. Y se ratifica ayer, se conocía desde el lunes, pero en realidad ayer fue cuando se dieron otros detalles, que las series del Caribe de los años 28, 29 y 30 se van a realizar en la ciudad de Miami, en el estadio de los Marlins de Miami. Falta establecer algunas otras negociaciones con las ligas del Caribe, con la de República Dominicana, Puerto Rico, pero parece que por lo que fue el éxito de esa serie del Caribe hace poco tiempo, que ganaron los Tiburones de La Guaira, por cierto, en Miami quieren repetir la experiencia por 3 años consecutivos.